Bueno, hoy vamos a hacer el video número 4. Ya estuvimos viendo el primer video donde hablábamos de materia y energía, el segundo video donde hablábamos de sistemas materiales, el tercer y propiedades extensivas e intensivas, el tercer video donde hicimos alguna ejercitación de sistemas materiales, propiedades, densidad, y hoy vamos con el cuarto video que vamos a hablar un poquito de los estados de agregación de la materia. ¿Se acuerdan que la otra vez, en el primer video que vimos materia, vimos que había tres estados de la materia fundamentales, que eran sólido, líquido y gas, y que había un cuarto estado que era plasma, que nosotros no lo vamos a ver, pero el plasma es como el estado gaseoso, nada más que la diferencia es que los átomos están ionizados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver estos tres estados, las características principales de los tres estados de la materia, que son sólido, líquido y gas. Bien, vamos a ver estos dibujitos como tenemos acá, no están muy bien hechos, pero bueno, disculpen la desprolijidad, pero es así. Bien, fíjense que el estado sólido tiene una forma de cuerpo, ¿sí? Las moléculas en el estado sólido están bien pegadas, y esa concentración de moléculas tan pegadas es lo que hace que mantenga la estructura del sólido, lo que se llama la estructura cristalina del sólido. Cuando nosotros tenemos el estado sólido, la principal característica es que el estado sólido tiene forma y volumen propio, no varía, ¿sí? Es totalmente incompresible, por más que yo le haga una fuerza, no lo puedo comprimir, y las moléculas están bien juntas y son las que mantienen la estructura cristalina del sólido. Bien, cuando nosotros hablamos de los líquidos, ya fíjense que las moléculas están un poco más separadas unas de otras, están de una manera que entre las moléculas puede haber deslizamientos, pueden fluir las moléculas, por eso al estado líquido también se los llama fluidos. Estas moléculas, ¿sí?, están más alejadas, por lo tanto el líquido no tiene forma propia, sino que ocupa la forma del recipiente que lo contiene. Nosotros podemos decir que el volumen del líquido es constante, el volumen del sólido también es constante, ¿sí? Y lo que podemos decir también es que el estado líquido es un poquito más compresible que el estado sólido. No es totalmente compresible, pero se puede comprimir un poco más. Y por último tenemos el estado gaseoso, donde vemos que las moléculas sí están totalmente separadas. El estado gaseoso no tiene un volumen propio, sino que ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, y todo esto también va a depender de la presión y la temperatura. Entonces, el estado sólido, las moléculas bien juntas; el estado líquido, las moléculas más separadas; el estado gaseoso, totalmente separadas, inclusive pueden salir del recipiente si es un recipiente abierto, por eso dibujé algunas moléculas más arriba. Bien. Ahora, la materia. ¿Nosotros podemos decir que sólida es líquido o gaseosa? No. Tenemos que decir que sólida, líquida o gaseosa dependiendo de la temperatura. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de una temperatura estándar de 25 grados centígrados, el hierro es un sólido, el agua es un líquido, ¿sí?, y el dióxido de carbono es un gas. A esa temperatura. Ahora, si nosotros cambiamos las temperaturas, todas las sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Todo eso depende de la temperatura. Bien, entonces tenemos los sólidos, los líquidos y los gases. Si nosotros que tenemos un sólido y lo calentamos, aumentamos la temperatura, lo vamos a transformar en un líquido, y si ese líquido lo calentamos, aumentamos la temperatura, lo vamos a transformar en un gas. Ahora después vamos a ver lo que son los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Perfecto. Entonces tenemos sólido, líquido, gas. Dijimos que cada sustancia puede estar en cualquiera de los tres estados, depende de la temperatura. Y vamos a ver cómo es el pasaje, cómo se llama el pasaje de esos estados de agregación de uno en otro, ¿sí? Este es un diagrama del cambio de estado
de sólido, gas, líquido, ¿sí? Si lo tenemos así, vamos a ir, ¿qué? Dijimos que vamos a ir hacia el lado de la temperatura y tenemos también los caminos inversos. Vamos a ver, cuando tengo el pasaje de sólido a gas, es la flecha número 1 y se llama sublimación. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Por ejemplo, la naftalina, que son esas bolitas blancas que nuestras abuelas ponían, nuestras abuelas no, sus abuelas ponían en la ropa y a lo mejor todavía la siguen usando. Ustedes ven que la ponen y al rato no van a tener la bolita del mismo tamaño, sino que se va sublimando, se va transformando en vapor o en gas. Eso es lo que hace que se difunda en toda la ropa y que pueda mantener alejada a las polillas. Se va achicando, se va transformando en estado gaseoso y eso se llama sublimación. Del estado gaseoso al líquido, si nosotros queremos pasar de gas a líquido, tenemos la flecha número 2 que se llama condensación. Si nosotros estamos evaporando, estamos cocinando con una olla que está evaporando el agua, ustedes van a ver que en la tapa de la olla van a encontrar unas gotitas de agua, que es lo que ese vapor de agua que había sobre la tapa fría de la olla condensó y se transformó de vapor a líquido. ¿Estamos de acuerdo? Acá podemos hablar de gas o de vapor. Bien, entonces el estado 2 se llama condensación. De líquido a sólido, estado 3, solidificación. El ejemplo más común, ponemos agua en la hielera, lo ponemos en el freezer y transformamos de líquido a sólido. Ese estado se llama solidificación. De gas a sólido, el estado 4, ¿sí? ¿Se acuerdan que de sólido a gas se llamaba sublimación? El 4 es sublimación inversa. ¿Estamos de acuerdo? Puede tener algún otro nombre, pero acá lo vamos a hablar como sublimación y sublimación inversa. El punto 5, de sólido a líquido, se llama fusión. Y es el caso contrario al que hablamos recién, de que teníamos el agua, la poníamos en el freezer, hacíamos el hielo, sacamos el hielo de la heladera y ¿qué pasa? Se va transformando en agua, se va fundiendo. Este paso se llama fusión. Bien, y el sexto, que es de líquido a gas, que puede ser vaporización o ebullición. ¿Por qué vaporización o ebullición? Acá hay algo importante que debemos saber, que nosotros si tenemos un líquido siempre va a vaporizar a cualquier temperatura. Si nosotros dejamos un vaso con agua, al otro día vamos a ver que hay un poquito menos de agua y que va a quedar la marca del sarro que deja el agua en el vaso, que quiere decir que parte se ha evaporado a la temperatura que estamos. Siempre hay evaporación. Ahora, ¿cuándo es la ebullición? Cuando todo el seno del líquido empieza a transformarse en vapor. Y esa temperatura en la cual todo el líquido empieza a transformarse en vapor se llama punto de ebullición. Entonces tenemos de sólido, líquido a gas, tenemos los 6 pasajes de cambio de estado. De sólido a líquido dijimos que se llamaba fusión y por lo tanto esa temperatura a la cual se va a fundir o a fusionar, va a pasar de sólido a líquido a las distintas sustancias, se llama punto de fusión. Para el agua, ese punto de fusión es igual a 0 grados centígrados. Si yo tengo el sólido y lo transformo en líquido, el punto de fusión es 0 grados centígrados. Y si tengo el líquido y lo transformo en sólido, el punto de solidificación también va a ser 0 grados centígrados. Va a ir para un lado o para el otro. ¿Estamos? Si transformo de líquido a gas y dijimos que todo el seno del líquido se transforma en gas, esto es lo que se llama el punto de ebullición, que para el agua son 100 grados centígrados. A medida que pasamos de sólido a líquido a gas, va aumentando siempre la temperatura. Bien, acá yo puse unos ejemplitos de cuáles son los puntos de fusión del agua, 0 grados centígrados, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados,
El punto de fusión del CO2, que es el dióxido de carbono, un gas, es muy bajito, menos 78 grados centígrados. El punto de ebullición del CO2 es menos 57 grados centígrados. El punto de ebullición del hierro, fíjense, es 2750 grados centígrados, miren cómo es altísimo. Y el punto de fusión del hierro es 1535 grados centígrados. Bien, ¿qué es lo importante saber? Yo acá puse agua, dióxido de carbono y hierro. Y puse 3 temperaturas y vamos a ver de acuerdo a esas temperaturas en qué estado de agregación están estas sustancias. Fíjense que acá lo importante es saber que entre el punto de fusión y el punto de ebullición la sustancia va a ser líquida. Mayor al punto de ebullición va a ser gaseosa y menor al punto de ebullición va a ser sólido. ¿Sí? Entonces, esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para ver, de acuerdo a la temperatura que tenemos, cuál es el estado de agregación de esa sustancia. Es para que veamos lo que les expliqué recién, que por ejemplo nosotros vamos a tener sustancias que van a ser sólidas, líquidas o gaseosas a temperatura ambiente siempre. Pero si cambiamos esas temperaturas, el estado de agregación de las sustancias va a cambiar. Todas las sustancias pueden llegar a ser sólidas, líquidas o gaseosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos? Agua. Este es fácil porque sabemos que el punto de fusión es 0 grados centígrados, menor que 0 es sólido, entre 0 y 100 es líquido y mayor que 100 es gas. ¿Qué temperatura tenemos? Menos 60. Bien, si tenemos menos 60 estoy más para allá. ¿Cuál va a ser el estado de agregación? Sólido. 20 grados centígrados, estoy entre acá y acá, entre 0 y 100. ¿Cuál va a ser mi estado de agregación? Líquido. Y 150, estoy mayor que acá, esto va a ser gaseoso o vapor. Bien, vamos al CO2, punto de fusión, menos 78, y vamos, lo voy a anotar acá, aunque ustedes, menos 78, y acá dijimos que era menos 57. Esto es fácil porque nos va a ayudar a ver cuál es el estado de agregación. Bien, para menos 60, ¿dónde estoy para menos 60? ¿Estoy acá o estoy acá? Estoy acá. Entre menos 57 y menos 78 está menos 60. O sea que va a ser líquido. Ya le pongo la L mayúscula. 20 grados centígrados. Me ubico acá. Estoy acá. Ya va a ser gaseoso. Y por último, 150 grados centígrados ya sigue siendo gaseoso. Fíjense que el dióxido de carbono es un gas a temperaturas mayores a menos 57. Las temperaturas normales que podemos encontrar nosotros va a ser un gas. Pero si bajamos mucho la temperatura puede ser un líquido y aún puede llegar a ser un sólido. También eso depende de la temperatura y de la presión. Bien, vamos al hierro. El hierro tiene punto de fusión 1535 grados centígrados. Vamos a borrar esto. Así lo ven. 1535 y 2750 grados centígrados del punto de ebullición. Este es el hierro. Bueno, ¿qué temperatura tenemos? Menos 60. Estoy para allá. ¿Estamos? O sea que va a ser sólido. 20 grados centígrados también para llegar a 1500 sólido y 150 grados centígrados también es sólido. ¿Qué me indica esto? Que el hierro
es sólido a muchas temperaturas, que para fundir el hierro tengo que levantar una temperatura de 1535 grados centígrados. O sea que en los grandes hornos donde se funde el hierro, la temperatura es mayor a 1535 grados centígrados. Entonces el hierro es un sólido a temperatura ambiente y hasta 1535, sí, pero se puede fundir. Y para llegar al estado de vapor tenemos que llegar a una temperatura de 2750 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo importante? El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, moléculas muy pegadas, moléculas más alejadas, moléculas mucho más alejadas. Estas pueden deslizarse unas entre otras, pueden fluir y estas también. Por eso a los líquidos y a los gases también se los llama fluidos. ¿Qué es lo que hace que esas moléculas, tanto en el sólido estén tan pegadas, en el líquido estén más alejadas y en el gas mucho más alejadas? Lo que se llama las fuerzas intermoleculares. Intermoleculares es entre moléculas. Nosotros acá dibujamos moléculas. ¿Qué quiere decir? Que si el sólido, las moléculas están pegadas, las fuerzas intermoleculares son muy, muy altas, las mayores, ¿sí? En el líquido ya esas fuerzas intermoleculares son un poquito más chicas, por eso están un poquito más alejadas y pueden moverse las moléculas. Y en el gas esas fuerzas intermoleculares son muy, muy pequeñas, ¿sí? Las más pequeñas de todas. Entonces, esto se llama, lo que mantiene unidas las moléculas, se llama fuerzas intermoleculares, que después le vamos a dedicar un video exclusivo para fuerzas intermoleculares. Otra cosa importante, las sustancias pueden estar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Eso de qué depende? De la temperatura y muchas veces también de la presión. A distintas temperaturas podemos tener distintas sustancias en distintos estados de agregación y acá vimos un ejemplo de eso. Bueno, por hoy dejamos acá, así no los canso.